porque era una herejía para muchos en aquel tiempo. Con una tierra redonda que ahora se mueve con ese nuevo modelo, con ese nuevo paradigma de entender la realidad, se empezó a explicar el día y la noche, el sol, la luna, las estrellas y un montón de otras realidades, las distintas estaciones del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que nuestra manera de comprender la realidad toda, como una red de creencias fundamentales, es un marco de referencia que nos ayuda a implementar lo que sea en nuestra vida. Eso ha pasado con la Iglesia y con todo tipo de experiencias humanas. Volveremos un poquito más sobre esto, pero la idea es paradigma como una manera de ver la realidad, pero también paradigma como un modelo por excelencia, un modelo clave. La Tierra es redonda y da vueltas continuamente, es parte de un sistema que se llama el sistema solar. Todo eso nos explica mil cosas del universo y hay millones de otras que aún no comprendemos, pero todo eso también influye en nuestra manera de hacer nuestra vida y llevar a cabo la misión de Dios. Tenemos que avanzar. Paradigma bíblico. Usamos este término, modelo, en las ciencias bíblicas para referirnos a ciertos textos de la Biblia, textos cuya enseñanza constituye un modelo ejemplar y decisivo para la realización de la misión de Dios en el mundo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de, en este caso en nuestro curso usaremos solo tres textos claves, fundamentales, que nos ayudan a captar la esencia misma, la naturaleza y los énfasis a los cuales somos llamados para realizar la misión de Dios. Volveremos sobre esto, por cierto. Paradigma misionero es el último de los términos que estaremos usando. Este término lo usaremos para analizar la historia de la misión cristiana, para hablar de las maneras en que la mayor parte de la Iglesia percibió o percibe en un tiempo de la historia la realidad cósmica y la existencia humana, y por lo tanto entiende cómo hacer en un tiempo y en un lugar la obra misionera. ¿Lo entendemos? Es la manera de concebir la misión de Dios por parte de la Iglesia en un momento de la historia a la luz de lo que está ocurriendo en la misma historia. Volvemos sobre esto. El primer paradigma lo anunciamos y lo que vamos a anunciar es para que ustedes en este curso, entre esta clase y la próxima, se tomen el trabajo de acudir a estos tres textos bíblicos y los estudien, los reflexionen para poder ya avanzar en la comprensión de los textos que vamos a ir analizando, uno por cada clase en las próximas 3 clases inmediatas. El primer paradigma que hemos titulado El Manifiesto del Reino, el programa del Reino de Dios, es el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 21, inclusive en su interpretación muy general. Yo utilizaré, como dice la proyección, la versión de Reina y Valera, traducida en 1960. Usualmente uso esta versión o la nueva versión internacional, pero anuncio esta versión, aunque será maravilloso que otras que usan otras versiones las usen para ver las diferencias de traducción y los énfasis que diferentes versiones de la Biblia nos ofrecen. El segundo paradigma bíblico hemos titulado Encuentro, Diálogo y Misión. Y el texto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. Es el texto
que es crónica de la primera persecución de la iglesia en Jerusalén. El tercer paradigma bíblico lo hemos titulado con signos de admiración, salgamos a Jesús. El texto está en Hebreos capítulo 13, versículos 8 al 16. Estos tres textos en Lucas, los Hechos y Hebreos, el manifiesto del reino, encuentro, diálogo y misión, y salgamos a Jesús, nos van a ayudar, nos van a dar los perfiles básicos de cómo realizar la misión de Dios en nuestro tiempo y contexto. En la historia de la iglesia, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, se identifican por lo menos 11 paradigmas, y ahora hablamos no de paradigmas bíblicos, sino de paradigmas misioneros, ¿recuerdan? Paradigmas que afectaron y afectan la obra misionera. Los historiadores e historiadoras de la iglesia, estoy pensando especialmente en latinoamericanos y españoles, no porque de otros contextos no nos hayan dado bendición, sino por los énfasis nuestros, han identificado 9 grandes diferentes etapas, tiempos en la historia de la iglesia. La historia hace necesario dividir los períodos para poder entender las tendencias y los énfasis de distintas épocas de esta historia. Y aunque la historia de la iglesia la podemos estudiar con certeza a través de 9 grandes etapas o períodos, yo pienso, he reflexionado acerca de esto y creo que descubrimos 11 grandes paradigmas misioneros a través de estas 9 etapas. El primer paradigma es el paradigma apocalíptico, es el paradigma que tiene como base la escatología, la doctrina de todas las cosas finales según el apóstol Pablo y las epístolas escritas por él. Maranata, el Señor viene pronto, era la exclamación del apóstol. Él creía que el Señor regresaba en esa misma generación. Y todo esto significó un énfasis específico de obra misionera para una generación. Los padres apostólicos que mediaron entre el año 60 y 160 después de Cristo, incluidas las epístolas paulinas, también enfatizaron en esa escatología, que el Señor venía en la misma generación. Por lo tanto, eso marcó un paradigma para hacer la obra misionera. El segundo paradigma que hemos identificado es el helénico. Es la época que va desde el año 160, más o menos, hasta el 312, 313 después de Cristo, cuando surgen los apologistas griegos, siervos de Dios, que ante las acusaciones injustas que se hacían a la iglesia, ante las herejías que surgían en algunos contextos cristianos, comenzaron a realizar una labor apologética, entraron en diálogo con la cultura dominante, predominante de aquel tiempo, que era la cultura helénica, la cultura que hablaba el griego, la cultura de la cuenca del Mediterráneo, y produjeron los primeros grandes maestros de la teología cristiana. El paradigma constantiniano comienza con la conversión, según él mismo, del emperador romano Constantino, y va hasta la destrucción final a mano de los bárbaros, como se los llamaba en aquel tiempo, de la ciudad imperial de Roma. Cuando Constantino se convierte, la iglesia está siendo terriblemente perseguida, y en un proceso de 80 años pasa de perseguida a perseguidora, porque es la iglesia oficial, la religión del imperio romano, que imponía el cristianismo a todos los ciudadanos del imperio, que debían dejar de adorar y de creer en otras creencias. Tenemos que avanzar, y del año 476 más o menos, desde la desaparición de Roma hasta los comienzos del siglo XI, más o menos el año 1050, surge el paradigma monástico. Ante tanta destrucción, tanto problema,
tanta desgracia en el seno de la Iglesia por la incorporación de la fe cristiana como fe de un imperio. Mucha gente se dedica al aislamiento, se separa de la civilización y el monasticismo surge. Y el monasticismo produce un tipo de misiones extraordinarias que habremos de analizar en su momento. Luego surge, más o menos entre el año 1050 y el año 1313, más o menos, el paradigma escolástico. ¿Qué pasa? Como fruto, entre otros, del monasticismo, que surgen los doctores y doctoras de la Iglesia que comienzan a escribir, y surge un fenómeno. Las órdenes monásticas acceden a las universidades de aquel tiempo. Por eso se acuña el término teología escolástica, teología de escuela. Ya la teología no la hacen tanto los pastores de Alejandría, de otras grandes ciudades de la cuenca del Mediterráneo, sino entra a ser producción de las órdenes monásticas que a través de sus líderes teológicos ingresan a la universidad. Eso produce un tipo de misión. El paradigma místico es uno de los frutos del monasticismo, la búsqueda de una experiencia que nos transforme en cristianas y cristianos de primera clase frente al común de las gentes y que produce una obra misionera especial, muy singular, que vamos a analizar en su momento. El próximo paradigma es el paradigma de la Reforma. 1492, el llamado descubrimiento de América, hasta fines del siglo XVI generan movimientos impresionantes. Un poco antes el Renacimiento, a partir del cual emerge también la Reforma, la expulsión de los judíos y de los moros, los árabes de España, y el descubrimiento de América hace que la misión cristiana se proyecte al Nuevo Mundo. El paradigma de la Reforma, que analizaremos con cuidado, es parte de toda esa situación que crea una nueva realidad misionera. El paradigma colonialista es la consecuencia del llamado descubrimiento de América. La Europa cristiana, entre comillas, va a conquistar, a colonizar, a cristianizar América, y eso trae toda una consecuencia de misión. Como reacción a muchos males de la Iglesia, surge un movimiento desde las filas del protestantismo frente a la rigidez de la ortodoxia escolástica de la teología de aquellos tiempos, un énfasis en la vida mística. El paradigma místico, el paradigma pietista, mejor dicho, trae también una nueva situación misionera que analizaremos más adelante. El paradigma moderno, que comienza hacia fines del siglo XIX y corre a través de todo el siglo XX, el siglo de la modernidad, es el gran siglo de la obra misionera protestante a través de sus agencias misioneras, denominacionales, etc. Y nos encontramos hoy con el paradigma moral, el paradigma global, el paradigma posmoderno, que analizaremos también al cierre de esta lista de paradigmas. El tiempo se ha acabado, nos vemos en la próxima clase, que Dios nos bendiga.